Muy buenos días, alumnos. Les saluda el profesor Ramos Ramírez Yeder. O bueno, chicos, como personas estén llevando el curso del área de historia del Perú. Así es que hoy vamos a iniciar con el tema el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Bien, el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Pues vamos a ver una bibliografía, pues no, un poquito corta acerca de este señor. Pues nació en Arequipa el 5 de enero de 1839, denominado caudillo democrático o demócrata, y también denominado el califa peruano. Es decir, en su época pues se potenciaron las haciendas y había dinero, pero en el cual se encargó de modernizar el país. También participó como ministro de Hacienda en el gobierno de Balta, su padre también lo hizo en el gobierno de Rufino Echenique, y así es que ya tenía ligado pues esa formulación, ¿sí? En cuanto a los gobiernos, ya tenía pues un pensamiento político. Fue dictador durante la Guerra del Pacífico en 1879 a 1881. Recordemos que él pues le va a dar golpe de estado a la puerta, ¿de acuerdo? Y es como consigue pues no su primer gobierno, ¿sí? Un poco de déspota porque a las finales pues terminó huyendo, ¿sí? Sobre esta guerra. La cronología de su segundo gobierno empieza en 1895 a 1899, 4 años, en el cual pues fue denominado o es denominado este periodo un periodo de transición entre la República Nacional y la República Aristocrática. ¿Ya? Como antecedentes tenemos pues no la guerra civil entre Cáceres y Piérola por el gobierno, pero en esta ocasión pues va a ser derrotado por Nicolás de Piérola. Justamente en las elecciones con la creación de la coalición nacional, ¿de acuerdo? Y que van a escoger como líder, pues no, a Nicolás de Piérola, y él es el que va a ganar pues esta contienda electoral. Vamos a ver las características de su gobierno. Empezó primeramente por la estabilidad política, ¿sí? La mayoría de la ciudadanía se cansó ya que aceptó que él fuera presidente, ¿no? La prosperidad económica fue abundando, ya que mayormente este señor invirtió pues, ¿no? en el agro, ¿sí? Y también la austeridad fiscal también empezó a dar frutos. Su política económica se estimuló al sector agroexportador, es decir, se va a basar exactamente en la industria azucarera. Por ejemplo, se va a potenciar muchas haciendas en el Perú. Voy a mencionar tres nada más. La hacienda Cartavio, la hacienda Paramonga y la hacienda Casagrande, que efectuaban bastante divisa y mercados a nivel internacional. También se crea, pues no, la compañía recaudadora de impuestos, ¿sí? La nueva compañía. Se crea también la libra peruana de oro. Ujú. Profesor, libra peruana de oro, me suena, me suena. ¿Se acuerdan ustedes el contrato Grace? Ajá, sí, muy bien. El contrato Grace, pues chicos, en Inglaterra, ¿sí? Se estaba dando la gran potencialización de qué? De las libras. Pero en este caso allá era las libras esterlinas, ¿sí? Y acá se crea la libra peruana de oro, con el gobierno de Nicolás de Piérola. También se va a instaurar nuevas instituciones financieras, como Banco del Perú y Londres. Ajá, ahí está. Ya ves, la complicidad que había entre estos dos países. Es decir, era instaurar el capitalismo dentro de nuestro país, ¿no? Industrializarlo. Porque estos productos eran la mayor venta, ¿en dónde? Claro, en el exterior, ¿no? También se crea el Banco Internacional del Perú, se crea el Banco Popular del Perú, se crea la compañía de seguro RIMA, que hoy en día sigue vigente y se creó en esta época, ¿de acuerdo? También se crea, pues, ¿no? El Ministerio del Fomento, ¿sí? Se dio la gran explotación del caucho entre los años 1890 a 1914. Pues el caucho, pues uno de los más importantes caucheros, ¿no? Importantes fue nada más y nada menos que Carlos Fermín
Fiscarral, ¿no? Que aprovechaba estos productos que esencialmente, pues, ¿no? Nacía en la selva, en el cual, pues, extraditaba y exportaba. Recordemos que todos los productos que en ese entonces se vendían por concesiones, por contratos. En la política masónica, pues no, después de haberse dado la cuentativa, pues no, del caucho, ¿sí? Se dio la gran rebelión separatista de Mariano Madueño, ¿sí? Un loretano que prácticamente buscaba que Loreto fuera un estado independiente del Perú, pero políticamente aliado con Brasil. Profesor, ¿es lo que buscaba anteriormente Arequipa? Sí, pero este se quería hablar con el país vecino, o sea, quería pertenecer a Brasil. Pero la verdad no permitieron. ¿De acuerdo? Se inicia las grandes comercializaciones posteriormente a la gran producción de caucho, las grandes comercializaciones. Inicia pues no la carretera Tarma y Chanchamayo. ¿De acuerdo? También se estableció pues no el nivel comercial. Recordemos, no hay carreteras pues no para ir a estos lugares. Entonces se utiliza pues no la navegación comercial por el río Ucayali. ¿Ya? Es ahí pues donde se va a situar estos lugares como comercio y como potencia. Loreto. Recordemos que Loreto pues era una zona pobre. Solamente se abastecía pues no. Tejían sombreros de paja. Y que posteriormente pues no cuando llega esta gran inversión del caucho, pues un poco que la población va adquiriendo economía. Pero recordemos, no, la vida no es así. Las inversiones pues se lo lleva a los extranjeros, se lo lleva a las empresas. El dinero se lo llevan ellos, mientras que a nosotros nos explotan y nos dejan pobres y encima sin recursos. La política exterior pues, ¿no? Se va a dar justamente con los territorios entre Tacna y Arica, ¿no? Empieza el juego sucio, ¿sí? De Chile. Empieza el proceso de chilenización, la discriminación, el rechazo, la implantación de personas. Mandaban a estos señores a que los chilenos bebían en este determinado lugar para que posteriormente al plebiscito que se iba a dar justamente con el protocolo Billy-Latorre en solucionar este problema. Se decretó también pues el estanco de la sal, es decir, era para recaudar fondos para recuperar Tacna y Arica. En la defensa nacional se reforma o se da la gran reforma de formulación militar. En esta situación pues se va a contratar a Pablo Clement en una misión denominada Misión Militar Francesa, en el cual pues se va a crear hasta hoy en día la Escuela Militar de Chorrillos, ¿sí? Que va a servir bastante apoyo. ¿Para qué? Para que no se vea al ejército como como algo obligado, sino se vea como una carrera, una profesión. Y así es como ellos consiguen, pues, ¿no? Que el ejército peruano o el ejército sea una profesión. Se instaura también, pues, ¿no? El servicio militar obligatorio, ¿ya? Y juntamente con ellos, después de toda esta connoción, aparece, pues, recordemos que se estaba dando la primera revolución industrial, ¿no? Aparecen los grandes inventos de la segunda revolución ya industrial, ¿sí? En la época aristocrática, recordemos. Ahí tenemos, pues, ¿no? Al fonógrafo, cinematógrafo, ¿sí? Los rayos X y los automóviles. Y bueno, con ello estamos, pues, ¿no? Terminando, concluyendo lo que es el gobierno o el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Muy bien, chicos. Hasta ahí nada más. Nos vemos. Cuídense.